nuestras gracias, nuestra cita diaria. Pidámosle al doctor Hugo Gallego que nos acompañe para que nos ayude a tratar ese tema. Hoy planteamos la intoxicación alcohólica. Doctor Hugo Gallego, bienvenido. ¿Cómo está bienvenido, usted? ¿Está en su casa? Sabe que está en su casa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de intoxicación alcohólica, no necesariamente estamos hablando de licor adulterado. No. El licor adulterado, digamos que es otro tema que es aparte, pero obviamente pues da intoxicación alcohólica, con otras complicaciones pues y secuelas muy graves. Pero cuando hablamos de intoxicación alcohólica es lo que mencionaban ustedes ahora, es la borrachera que la gente la ve común y corriente, pero realmente pues es descrita como intoxicación como tal. ¿Podríamos explicar qué es eso? Porque uno escucha con estas noticias, grado 1, grado 2, grado 3, ¿a qué se refiere esto? No son los grados. ¿Cómo es que se mide? Sí, lo que pasa es que mire, esos grados han cambiado de acuerdo con, nosotros en la parte médica tenemos una clasificación, y esa clasificación la tenemos grado 1, 2, 3, 4 y hasta 5, pero es de acuerdo con las concentraciones de alcohol en sangre y lo que el cuadro clínico vaya presentando. Pero el Código de Tránsito endureció, digamos, las penas en el sentido de que el grado 1 ya lo comenzó a niveles mucho más bajos que la escala que nosotros manejamos a nivel médico. Entonces ya por eso los grados depende, digamos, de quién los está midiendo, si es el Código Nacional de Tránsito o si es a una escala pues clínica o médica. Entonces ha ido variando. Pero para efectos de lo que han estado ustedes mencionando, ya esos grados 1, 2 y 3 son con niveles de alcoholemia bajos. O sea, el grado 1 habla como hasta 50, el grado 2 habla como hasta 70 u 80 y el grado 3 ya en adelante. Habla también de otros niveles. ¿Podríamos separar, además de hablar de esos niveles, de cuáles son los efectos que se causan en el organismo en ese tipo de nivel? Por ejemplo, en el grado 1, ¿qué le pasa a la gente? Vea, es que en el grado 1, por ejemplo, se pierde capacidad de reacción. Que eso, por ejemplo, alguna vez en un noticiero hicieron una prueba en el autódromo en Bogotá, en donde a personas voluntarias le dijeron que se tomaran 2 cervezas o 2 tragos y conducieran vehículos y fueron colocando obstáculos. La gente con esos niveles, no tenían la capacidad de reacción cuando les aparecía un obstáculo a 20 metros, a 30 metros, ¿me entiendes? O sea, y las personas no perciben eso, o sea, no perciben hasta que no le presente. Es el que dice, yo estoy bien, pero yo Claro, puedo manejar, pero mira que no siento absolutamente nada. ¿Te hago el 4? Claro, lo que pasa es que mire, precisamente no se pierde la capacidad de conducir, pero la capacidad de reacción es más lenta, entonces eso es lo primero que empieza a perderse, ¿sí? Luego, cuando van avanzando los grados, la capacidad de coordinar, o sea, de coordinación entre el mensaje que se va dando en el cerebro y lo que debo hacer yo frente al volante. Y ya luego cuando van subiendo esos niveles, pues obviamente se empieza a presentar la parte de depresión, que las personas se van quedando dormidas en los carros, de que no van teniendo la capacidad de calcular una distancia, etcétera, y esos son los que después finalmente se pierden y se presentan entonces este tipo de accidentes. Doctor, antes de profundizar un poco más en este tema de la intoxicación alcohólica, yo quiero hablar con usted de cómo detectar cuando una persona ya tiene problemas con el alcohol. Lo que decía Olguita, ¿por qué la gente no es capaz de disfrutar en un entorno social sin tener licor de por medio? Lo que pasa es que se ha hecho hay mucha permisividad y sobre todo desde el punto de vista cultural a la presencia del alcohol en todas las reuniones y en todas las fiestas. O sea que la socialización se ha estado haciendo alrededor del consumo del alcohol y desafortunadamente esa edad es cada vez más temprana. Así que la socialización de los adultos, pero igual las de los jóvenes y desde los 13, 14 años, se está haciendo alrededor de esto. Con la permisividad de la sociedad y con la permisividad de los padres. Que muchas veces le tomes un aguardiente para que sea más. Yo prefiero que se lo tome conmigo a que se lo tome por la calle. Correcto, esos mensajes se escuchan. O también empiezan a manejar como que la industria nos va vendiendo. Nos va vendiendo algunas sustancias que son con poco licor. Entonces le empiezan a decir, pero porque vino para niños, pues esa champaña para niños. Mire que champaña para un niño de 8 niños años. y hay otras pues que no quiero mencionar marcas, pero también les patrocinan el que consuman, que porque no, tiene muy poquitico, en fin, pero ya va abriendo el espacio de la socialización alrededor del licor.
Bueno, yo voy a estar acá pendiente del Facebook, aquí me lo traje para que los televidentes que quieran participar, sea con preguntas, con comentarios, lo hagan y así nos vamos saludando también y usamos este medio para comunicarnos. Pero me gustaría también saber, doctor Hugo, ¿qué hace uno cuando una persona está intoxicada? O sea, cuando ya una borrachera puede ser un verdadero problema de salud. Incluso hace poquito hicieron un concurso, creo que fue en España, de tomadores de cerveza. Y el que ganó se murió. Se murió. O sea, ganó concurso y se murió. No sé si fue en España, pero en Perú, hace poco, y salió un recuento de varios casos similares. Por ejemplo, aquí en Medellín hay unos relatos, por ejemplo, de personas que han hecho esos concursos, que se toman, por ejemplo, una botella de aguardiente de una vez, y eso lo hicieron con alguien de uno de los coteros que trabaja en la Plaza Mayorista, que él siempre tomaba aguardiente doble. Eso salió en un libro de Así es Medellín y salió el relato de él, en donde alguien le puso como apuesta a eso, de que se tomara la botella porque el hombre tomaba los aguardientes doble y no los pasaba con nada. Entonces, como la persona era un tipo grandote, fornido, lo hizo y en realidad pues se tomó la botella de aguardiente y por ahí más o menos a los 15 o 20 minutos quedó inconsciente, creyeron que estaba borracho, lo llevaron a la casa, pero ya cuando lo llegó a la casa ya era en paro cardiorrespiratorio, o sea, la persona falleció. Entonces, ¿qué es lo grave de una intoxicación? De que progrese el efecto hasta una depresión irreversible, o sea, hasta un coma, y sea irreversible. Yo quiero ilustrar esto con un ejemplo. En una feria de las flores, uno de los campesinos de Santa Elena que había participado en el desfile, ellos siempre celebran al otro día allá en Santa Elena, y sucede, eso fue hace más de 10 años, en los cuales el campesino celebró y quedó dormido en una manga, lo dejaron en una manguita, entonces dijeron, ay, se emborrachó Jesús, celebró, le fue muy bien ayer. Entonces Jesús a las 8 de la mañana dormido ahí, a las 11 de la mañana con un sol como el que está haciendo ahora, y a las 5 de la tarde él todavía ahí. Lo recogieron, lo llevaron a urgencias del Hospital San Vicente, yo estaba trabajando allí en aquella época, y sucede que había quedado en un coma por consumo de licor, y Jesús no salió del coma, falleció. O sea, una intoxicación alcohólica, el máximo grado, más de 500 miligramos en sangre, puede llevar a eso. Ahora, sin hablar del daño que se hace constantemente en el organismo también al consumir alcohol, aunque no lo notes de pronto de primera mano o no sientas guayabo, ¿cuáles son los efectos y qué es lo que va haciendo el alcohol en nuestro organismo? Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho mencionarlo, sobre todo a los jóvenes, porque precisamente con la permisividad cultural se empieza a consumir licor a edades muy tempranas. La maduración del cerebro de todos nosotros va más o menos entre los 5 y los 20 o 22 años. Entonces, cualquier licor que se le agregue antes de esa edad empieza a afectar la maduración del cerebro, sobre todo la parte frontal, que tiene que ver con toma de decisiones, con memoria, con autocontrol. La gente que habla mucho del control, pero si uno no madura adecuadamente, ¿qué control va a tener después? O sea, como adulto ahora es muy complicado, ¿entienden? Y la gente, eso lo pueden buscar en internet, ahí está, la maduración del cerebro se da en esas edades, y si el alcohol entra a edades muy tempranas, afecta ese proceso normal de maduración cerebral. Hay una frase muy común que dicen las personas cuando están consumiendo licor y es que yo sé tomar. Él es el que no sabe que siempre se tiene que emborrachar. No, es que yo estoy prendidita rico y paro. El saber tomar, ¿qué es? O sea, ¿de verdad uno está previniendo o está mitigando los daños que hace el alcohol en el cuerpo? De alguna manera se pueden mitigar. El alcohol de todas maneras puede ir haciendo daños, pero sí se puede mitigar de esa manera manejando lo del control. Ustedes ahorita mencionaban pues varios mitos y en fin. Sí, entonces, eso es cierto, al final. Una de las cosas que tiene que ver es el control. Hay personas que manejan siempre el control y de alguna manera entonces no toman dosis muy altas de alcohol, así que no va a tener tantos efectos tóxicos o dañinos, porque el efecto del licor pues tóxico dañino está muy relacionado con las cantidades. Eso de comer grasa, tomar leche y todo este tipo de cosas, ¿se funciona? Con limón. Funciona parcialmente, digamos, o sea, un estómago con alimento o con grasa retrasa un poquitico más la absorción del alcohol. Entonces las personas en teoría aguantan un poquito más. Sí, lo mismo lo de la leche y esto. ¿Por qué? Porque el 10% más o menos del alcohol se absorbe en el estómago. Entonces, si uno tiene un estómago ocupado, por ejemplo, con el vaso de leche o con algún tipo de comida, esa absorción del alcohol que se hace inicialmente
como cuando la gente dice que el primero entra en reversa, y sobre todo cuando esté en ayunas. ¿Sí me entiendes? Eso, o sea, cuando no ha comido nada, esas personas se absorbe ese alcohol de una para la sangre y les da más efecto. Entonces el comer antes obviamente retrasa la absorción. Doctora, hay dos preguntas a través del Facebook. Una televidente pregunta, ¿qué pasa cuando una persona toma y al día siguiente duerme más de lo normal? Y otra pregunta, ¿qué pasa al ver que uno de los ojos se le pone rojo? Que es como si hubiera sangre en la parte blanca del mismo. No, vea, el que duerma mucho al día siguiente, no sé, ¿Es por la fiesta, por el trasnocho? Puede estar trasnochado, pero lo otro puede ser es que de todas maneras en el guayabo hay desequilibrio hidroelectrolítico, hay debilidad, hay falta de sodio, potasio, una cantidad de cosas y le da mucha debilidad a la persona. A algunos les da con mucho dolor de cabeza, a otros les da con náuseas, vómito, pero otras personas pueden dormir un poco más, están procurando reponer como todo ese cansancio del trasnocho de la noche anterior y además, por ejemplo, el alcohol es tóxico directo para el músculo. Por eso las personas cuando están en guayabaditas que van al baño a orinar, la orina es un poco más concentrada y es por deshidratación y porque se quema directamente el músculo. Entonces pueden estar como más molidas o cansadas como si hubieran hecho ejercicio. ¿Y lo de los ojos rojos? Bueno, lo de los ojos rojos, no, la verdad no sé, pero hay personas que les cambia la presión, que pueden haber tenido alguna irritación o tener una pequeña hemorragia conjuntival o subconjuntival, pero relacionada más de pronto con el viento o algo que salen así. Más. O el trasnocho, pero no. Por último, quiero preguntarle, doctor, una cosita, y es que alguna vez escuché que cuando una persona sospecha haber tomado algún licor adulterado y empieza pues a sentirse mal, mientras llega uno a un centro de urgencia, lo que hay que hacer es darle un trago, pero del bueno. O sea, que uno sí sepa que está en buen estado. Sí. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Eso es cierto. Pero no reemplaza la consulta. No, eso no reemplaza porque eso. Eso es mientras llega al servicio de urgencia. Porque el alcohol adulterado pues empieza a dar unos síntomas de visión nublada, visión borrosa, un efecto raro a la persona. Por ejemplo, la persona dice, hey, yo me tomo 3 tragos y no me da esto tan extraño que estoy sintiendo. O al otro día le da como un guayabo extraño, raro. Normalmente no me da guayabo o normalmente sí me da, pero me da muy poquito. Y cuando es un guayabo como más de lo normal o con visión nublada o borrosa o con síntomas muy diferentes de los que la persona ha sentido, es mejor sospechar que le pueden haber dado un licor adulterado. Ante la sospecha sí se puede dar un trago de un licor que sea pues de confianza, o sea, comprado en un almacén de cadena o en un estanco o estanquillo, mientras la persona va a consultar a un servicio de urgencias. Pero definitivamente debe consultar. Es que la intoxicación por alcohol, sea cual sea su origen, es una enfermedad. ¿Y a usted no le parece a uno muy bobo autoenfermarse? Completamente. Pues. Completamente claro. absurdo, pero así somos. Muchas gracias, doctor Gallego, por estar con nosotros. A ustedes, muy amables. Nuestras gracias, nuestra cita diaria.